Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Con el lema El Orgullo Permanece, este sábado se realizó la edición número 42 de la Marcha del Orgullo Gay, Lésbico, Bisexual y Trans de la Ciudad de México. Fue la primera realizada de manera virtual, con una transmisión de poco más de 10 horas. Una marcha para celebrar el orgullo de ser la persona que queremos ser y los derechos alcanzados, pero también para exigir el reconocimiento a los derechos pendientes. Derechos pendientes como el matrimonio igualitario en todo México, la adopción, la igualdad salarial. 50 años después de la primera marcha del orgullo gay realizada en Nueva York, la comunidad LGBTI+ convocó a esta cita para demandar justicia, derechos, respeto y freno a los crímenes de odio. Este año se hizo un especial llamado al reconocimiento a la identidad de género para que el Congreso de la Ciudad de México apruebe el dictamen para que las infancias trans puedan modificar su acta de nacimiento de acuerdo con el género con el que se identifican. En Estados Unidos, el expresidente Barack Obama rindió un homenaje a los clientes del bar neoyorquino Stonewall Inn, que en 1969 protestaron contra la enésima redada policial que sufrían, sentando las bases del movimiento global que hoy nos hace decir el orgullo permanece y la lucha por el respeto a los derechos de todas las personas, todas las identidades también. ¿Cómo vivieron y cómo vieron la marcha las y los panelistas? ¿Qué acciones ven urgentes para el movimiento LGBTI+? ¿Qué pasa con la iniciativa de terapias de conversión que está congelada en el Senado de la República? Querida Citlali Hernández, empezamos contigo. ¿Cómo viste la marcha, los pendientes y esta iniciativa que tú, Alejandra Lagunes, Patricia Mercado, Yaj y yo impulsamos en el Senado de la República precisamente en noviembre del 2018? Así es, pues buenas noches, saludo a todas, a todos. Me parece que aun cuando fue un espacio virtual por las condiciones de la pandemia, creo que tuvo contenidos interesantes. Yo resaltaría que se abrió la oportunidad de quitarle un poco lo mercadotécnico y lo comercial que a veces ya acompañan las marchas casi como una prioridad, y se le dio más causa. Hubo más discusión, más análisis, más reflexión. Me gustó mucho que por lo menos yo fui invitada a varios espacios y creo que en general vi varios espacios de discusión y análisis ya rumbo a una discusión un poco más interseccional, ¿no? En cuanto, bueno, a la terapia, a la iniciativa contra las terapias de conversión, es uno de los pendientes que está en el Senado. Si bien la presentamos hace 2 años, puedo decir con mucho gusto que hemos ido avanzando gracias a las 2 senadoras implicadas, a Yaj y por supuesto a tu apoyo. Y bueno, ya está en segunda lectura. El tema es que la pandemia y el receso, la comisión permanente ahora, pues nos tienen a la espera de que se pueda ya discutir en el próximo periodo ordinario, que tendría que pasar a segunda lectura, y ya en segunda lectura se abre la discusión y se abre la votación. Hemos hecho una labor de concientización con varios senadores al interior de nuestros grupos parlamentarios, pero también con los demás grupos parlamentarios, y creemos que hay condiciones para aprobarla y pues en su caso será turnada a la Cámara de Diputados ya en el próximo periodo ordinario. Por lo menos es la expectativa que tenemos. Fantástico. Y en efecto hubo varias voces políticas de distintos partidos quienes dirigieron mensajes en esta marcha virtual. Citlali, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también lanzó un mensaje interesante, que creo que era la primera vez también que se dirigía Sheinbaum a los colectivos LGBT. Estuvo también por ahí la presidenta de COPRED, estuvieron tus colegas del Senado, Patricia Mercado, y las diputadas Celeste Asensio y Lucía Riojas. ¿Qué más destacarías, Citlali, del orgullo LGBT, de lo inusual, de lo histórico que fue esta marcha ahora virtual? Bueno, pues justo eso, que me parece que ha habido varios pronunciamientos. El de la jefa de gobierno es un pronunciamiento interesante. Hace una mención de todas y todos, e incluso de todes. Sí. Habla y hace un llamado a seguir prevaleciendo los derechos ya alcanzados. Habla de las infancias trans, de la iniciativa que está en el Congreso local. Y también, bueno, hay varias por ahí. Caché un videíto del gobierno de México en el que habla incluso de la historia de la lucha LGBTI ligada a la izquierda mexicana. Entonces, bueno, me parece que fue interesante porque se abrió la oportunidad a darle mucho más contenido, ¿no? Si bien muchas personas, por supuesto, se quedaron con las ganas de salir a marchar, como lo hacen cada año, de manera festiva y demás, bueno, yo creo que destacaría que hay muchos pronunciamientos públicos a favor de la población LGBTI. Y bueno, también de la mano, pues ha habido una exigencia de colectivos, organizaciones sociales, a que ese pronunciamiento no solo se quede coyuntural, sino que se acompañen todos los esfuerzos
que hay tanto de propuestas legislativas como pues de avances en políticas públicas. Entonces a mí me parece que se da también en el marco de una discusión, por ejemplo, contra el racismo, y yo Sí. vi varias discusiones interesantes en las que interlazan o juntan varias luchas, ¿no? Es decir, la población LGBTI también tiene que asumir la lucha contra otras tipos de opresión o de exclusión, y eso me pareció muy interesante porque creo que inicia un nuevo debate en el ámbito público respecto a ello. De acuerdo. Por cierto, no te saludé al inicio, estabas en una sesión en el Senado de la República todavía votando el tema de acuerdos ambientales con el TEMEC. Ya luego te invitaremos para hablar también de la visita y del encuentro, probable encuentro entre el presidente López Obrador y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Alfredo, ¿cómo viste la marcha y el orgullo? Tú has participado en algunas de ellas, te has sumado como aliado heterosexual. Sí, y qué triste, ¿no? Que una víctima más del confinamiento haya sido esta manifestación que se da en la ciudad cada año, una manifestación de alegría y de libertad que convierte a paso de la reforma en bar y hasta fiesta, ¿no? Es un buen momento para recordar todos los avances, desde luego, que no se entenderían sin el impulso de muchos personajes de la izquierda, pero también es momento de advertir los riesgos, ¿no? Y creo que es bueno traer a la colación lo que hace 4 días, me parece, presentaron más de 100 organizaciones de la sociedad civil, un tema del que ya hablamos aquí cuando la iniciativa de PIN parental salió Sí. en Nuevo León y que generó mucha polémica. Y pues ahora estas más de 100 organizaciones que decidieron integrar un colectivo que se llama Artículo Tercero, están dando seguimiento, están poniendo los ojos en iniciativas o de hecho ya leyes en algún caso aprobadas en Aguascalientes, en Querétaro, en Nuevo León, ya decía, en Chihuahua, Baja California, hasta en Ciudad de México hay una iniciativa y en Guanajuato. En Aguascalientes es donde ya se aprobó una terrible reforma donde se integró el supuesto derecho preferencial de los padres. Y en Guanajuato la iniciativa que se piensa dictaminar en agosto incluye la perspectiva de familia, este concepto que no aparece más que en estas intentonas de los grupos ultraconservadores. ¿Qué está pasando? O sea, hay que detenernos en qué está pasando, porque claramente este tipo de iniciativas donde donde tratan de meterse con el derecho a una integración, una educación integral apegada al artículo tercero, y por eso se llama el colectivo así, artículo tercero, más bien contrario al artículo tercero, no tienen un final donde prosperen. Forzosamente la Suprema Corte de Justicia en algún momento va a terminar, si estas leyes prosperan, derribando, declarando la inconstitucionalidad de este tipo de cosas. Pero creo que la apuesta que están haciendo estos grupos ultraconservadores no está necesariamente en que sus reformas prosperen, sino que se están organizando, están haciendo llamados muy peligrosos a la organización con la poca representatividad que tienen en los congresos, haciendo convocatorias a la organización de grupos, a los grupos más conservadores del país, y ahí es donde vemos y vamos a sufrir y vamos a estar lidiando con los errores de esas alianzas, como las del Partido Encuentro Social y la entrada de grupos cristianos en todo el espectro político, no nada más es en Morena. Y pues nada, hay que poner atención y resistir porque van a encontrar nuevas formas, hay que encontrar nuevas formas de organizarnos contra estas intentonas que sin duda van a seguirse dando en los siguientes años. Eder, ¿qué agregarías a todo lo que han mencionado ya tus compañeros sobre esta marcha digital del orgullo LGBT? Primero, un amplio reconocimiento. Creo que dos de los grandes objetivos de cualquier manifestación de los movimientos sociales son visibilizar causas e incidir. Y esta manifestación virtual lo hizo muy bien. Fue impresionante lo que lograron, aunque con esta condición y circunstancia global que nos atraviesa, lograron generar procesos, lograron hacer incidencia política, lograron visibilizar, y eso es algo de lo cual tenemos todo mundo que aprender. A veces no son las marchas y el estar caminando en las calles la única forma de manifestación, y bien, qué bueno que se hizo de esta manera. Y en el ejercicio de visibilizar y un poco en el tenor de que lo dice Lecona, tenemos un problema en los gobiernos estatales, en las legislaturas estatales,
electorales, sobre todo del Bajío y del norte del país, porque están sacando su lado más conservador. Y eso, aunque sí tiene una resonancia y tiene, al final, detona procesos organizativos de estos grupos ultraconservadores en el país, pero sobre todo tiene efectos en la conciencia popular. Y es que México sigue siendo el segundo país con crímenes en contra de la población trans. Hay un tema que a mí me genera un montón de ruido y que tenemos también que empezar a hablar, que tiene que ver con cuántos feminicidios, no sabemos la cifra, de cuántos feminicidios son ocasionados por crímenes de lesbofobia. Y eso son circunstancias que suceden en un país que está en un combate permanente entre avanzar en la progresividad de los derechos o retroceder en una actitud sumamente conservadora. De acuerdo. Finalmente, Lisa, te doy un minutote, nos vamos a robar un minutote del corte porque ya nos pasamos del tiempo. ¿Cómo lo viste? Rapidísimo, yo resaltar nada más este tema de la importancia de la interseccionalidad. Me parece interesantísimo que en este momento el movimiento LGBT esté justamente involucrado en otras discusiones, como decía la senadora Citlali, como temas de racismo, otros tipos de opresiones, avanzar las discusiones sobre nuevos modelos económicos, etcétera, y reconocer justamente que su participación avanza estas causas. Quizás justamente para ligarlo con el segundo bloque, hacer un llamado justamente a que las necesidades específicas de esta población se tomen en cuenta en temas de prevención, reducción de daños y tratamiento de dependencias relacionadas a las drogas, que ha sido uno de los temas pendientes de América Latina, justamente porque no solo se tiene un prejuicio en contra de las drogas, sino también prejuicio en contra de la diversidad, y cosas como el chemsex, por ejemplo, es algo de lo que se habla poco y de lo que existe poca disponibilidad de información científica. Y únicamente decir que con respecto a la diversidad y la pandemia, pues una de las deudas pendientes que tenemos como sociedad es precisamente la disponibilidad de servicios de acogida para mucha gente que desafortunadamente no puede quedarse en casa durante esta pandemia porque encuentra reacciones violentas por parte de su familia o de sus seres cercanos, y pues en ese sentido darle la bienvenida a las pocas iniciativas que se han abierto y que han estado respondiendo a esta necesidad. Ojalá que tengamos todavía más derechos para más personas así en el futuro. Así es, y bueno, yo desde aquí le mando una felicitación al comité Inclúyete, a una nueva generación de activistas que tomó el relevo en la organización de la marcha y que este año innovaron en el repertorio de la protesta, organizando esta marcha de manera virtual y salvando la realización de este evento. Querida Citlali, gracias por nos acompañar esta noche. Perdón que ya no pudiste platicar más, pero se nos fue el tiempo de este bloque y te invitamos pronto para hablar de otros temas, por supuesto, por acá. Hacemos una pausa y regresamos después con la paparrucha de esta noche. No te vayas.